Vamos a tomar contacto con nuestra periodista Constanza Torres para dialogar, comentar acerca de ciertas ideas de flexibilizar algunas medidas sanitarias que tendría este gobierno. ¿Cómo estás, Constanza? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Tú ya lo mencionabas, vamos a hablar sobre el tema de salud. Varias cosas. Primero, una idea que mencionó la ministra de Salud, ¿cierto?, que tiene que ver con la flexibilización de la mascarilla. También vamos a hablar de los contagios en los colegios y, ¿por qué no?, también de la tasa de vacunación. Para eso estamos con Priscila Inostroza del Colegio de Enfermeras. Bienvenida, Priscila. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien. Muchas gracias, Constanza. Saludos también allá al estudio. Iniciemos primero con el tema de la flexibilidad en el uso de la mascarilla. No es algo todavía concreto, pero ¿tú crees que podría ser una buena medida? Yo creo que la flexibilización del uso de la mascarilla y de otras medidas que ha anunciado la ministra, creo que deben de tomarse con cautela y con mucha responsabilidad. Sabemos que el uso de la mascarilla nos ha beneficiado enormemente para el control de la pandemia. Sin embargo, hay protocolos que no están rigurosamente elaborados en relación a cuál es la mascarilla que debemos de usar, en qué lugares debemos de usarla. Entonces creo que el flexibilizarlo primero debiera de ir de la mano de una actualización de los protocolos de distintas instituciones, como por ejemplo la escolar. Flexibilizar el uso de la mascarilla en lugares cerrados me parece una decisión errónea, si es que se llegase a tomar, porque aún no lo sabemos, pero tal vez flexibilizarla en lugares abiertos, como aquí, que estamos en un espacio al aire libre, tal vez sería algo apropiado para poder mejorar entonces el funcionamiento de las personas, la calidad de vida también de ellas. Algo que también se mencionaba era sobre la flexibilización del uso de mascarillas en los colegios, pero precisamente en las clases de educación física. ¿Cómo crees tú que se podría dar eso, teniendo en cuenta que los contagios en los colegios igual está bastante alto? Bueno, precisamente el protocolo que está definido por el Ministerio para la vuelta a clases, creemos que ha sido insuficiente en el tema de las medidas de prevención específicas que se deben utilizar al interior de estos recintos. No está clarificado ahí en el protocolo qué tipo de mascarilla es la que debemos usar. Incluso se menciona el uso de la mascarilla de 3 pliegues o quirúrgica, la cual no es un elemento de protección personal apropiado cuando estamos en lugar encerrados con una mala ventilación. Este protocolo también menciona que estas salas de clase debieran tener una ventilación continua, pero tampoco queda muy bien claro y queda finalmente a la interpretación de algunos establecimientos en cuanto a abrir las ventanas, abrir la puerta. Tenemos que tener en consideración que se nos vienen los tiempos fríos con el invierno, por lo tanto a mí me llamó mucho la atención de que no se hubiesen implementado otro tipo de medidas para poder mejorar la ventilación de las salas de clase, que tuviese que ver más que nada con el recambio de aire al interior de las aulas. En las aulas no podemos dejar de utilizar la mascarilla, eso es una realidad y la ciencia sí lo ha dicho. Mascarilla de 3 pliegues no sirve, mascarilla tiene que ser, la que no sirve realmente es la mascarilla de alta eficacia o autofiltrante, como la que llevo puesta, que es la tipo N95, KN95, etcétera. Y cuando se trata de actividades deportivas, como las clases de educación física, la evidencia menciona que sí se podría dejar de utilizar la mascarilla, sobre todo en aquellas personas que tienen patologías concomitantes, comorbilidades importantes del tipo cardiorrespiratorio, en las cuales el uso de las mascarillas actúa negativamente en su enfermedad, en su condición. Y la mascarilla tal vez podría dejar de utilizarse entonces siempre y cuando estas actividades deportivas sean llevadas a cabo al aire libre. Si se realizaran al interior de un gimnasio, aunque esté muy ventilado, yo no creo que sea una recomendación que podríamos darle a los establecimientos, solamente al aire libre. ¿Sí, Francisco? Saludar a Priscila y preguntarle qué opina del actual paso a paso, porque ahora hay otro gobierno y este plan paso a paso actual, revisado, porque no es el antiguo, sino que ahora ya no hay cuarentenas, es un poco más flexible, ayuda bastante al comercio. ¿Lo dejamos tal cual o ella cree que habría que también adecuarlo a los tiempos? Y quizás
liberar algunas medidas o moverse con cautela y por ahora mantener esta estructura, esta herramienta que viene del gobierno anterior para darle cierta continuidad? Yo creo que es recomendable darle continuidad. No creo que estemos todavía en una situación en donde debamos relajar al extremo las medidas que se han implementado. El uso de mascarilla al interior de centros comerciales, en las calles, creo que se debe mantener. Aún no tenemos una población vacunada al 100% y debemos recordar también que aunque estemos vacunados, la posibilidad de contagiarnos o de contagiar a otros si portamos el virus también existe. Por lo tanto, sabemos, ¿cierto?, que existen las tasas de hospitalizaciones y de UCI que actualmente se ven, son de personas que no están con su esquema completo de vacunación o no están vacunadas. Sin embargo, igual existen casos de personas que tienen su esquema completo, no tienen comorbilidades y aún así han caído enfermas e incluso hospitalizadas. Por lo tanto, creo que relajar las medidas todavía no estamos en esa condición. Tal vez, como bien menciono, dejar de utilizar tal vez la mascarilla al aire libre, manteniendo la distancia prudente siempre y cuando y en un lugar en donde no haya aglomeraciones de personas, sí podría ser una buena medida en donde se pudiese flexibilizar, pero no en otras instancias. Es algo que nosotros también conversábamos con el Seremi de Salud hoy día, Priscila, Francisco. Él nos decía que esta era una medida que se estaba analizando, pero que no era segura y que él tampoco no recomendaba al 100%, porque claro, ahora vemos que se viene el invierno, también está el proceso de vacunación contra la influenza, vemos también que hay una nueva variante. Entonces, a pesar de que los casos han ido disminuyendo, ¿cierto? Veíamos a principio de mes que superábamos los 4.000 casos, ahora vamos en los 1.000. Hay una tasa de vacunación, una tasa de rezago, que todavía es bastante alta y de hecho tengo algunos datos. Más de 70.000 personas están sin dosis aquí en la región del Biobío. ¿Sí? Y respecto a eso, el Colegio de Enfermeras, ¿qué piensa? ¿La vacunación debiese ser obligatoria? Bueno, la verdad es que no podemos dejar también esa responsabilidad a las personas. Yo creo que tal vez debió haber sido obligatoria desde un principio, así como existen otras vacunas que son obligatorias en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Creo que tal vez debió haberse incorporado esa metodología de obligatoriedad de la vacuna, pero existe, no, por la existencia obviamente de movimientos que son reacios a la vacuna y que bueno, la ciencia ha dicho de que sí es efectiva. Ahora, se entiende tal vez que hay muchas personas que tienen miedo todavía a la vacunación por los efectos que pudiesen tener a largo plazo, porque la verdad es que, para ser franca, no existen estudios reales de cuáles pueden ser los efectos que esta vacuna puedan tener a largo plazo. Pero era una medida más que desesperada, necesaria, ¿cierto?, con la evidencia científica que se disponía en ese momento de implementar la vacuna, y es la mejor medida que se ha tomado a nivel mundial para poder mitigar los efectos de esta pandemia. Por lo tanto, el llamado del Colegio de Enfermeras y yo creo de todo el personal de salud es a acudir a los vacunatorios, a vacunarse, ponerse al día con sus vacunas y con las dosis de refuerzo que tiene establecida el Ministerio para poder de esta manera tratar de mejorar los indicadores que tenemos actualmente. Y es algo que también se mencionaba, nosotros lo conversábamos, ¿cierto?, hace algunos minutos, que tiene que ver con la vacunación en los niños, porque los contagios en los colegios es algo que nos ha preocupado, ¿cierto? Lo hemos estado viendo en TV1 Noticias, ¿cierto?, durante varias semanas ya, y la tasa de vacunación más baja está en los niños de 3 a 5 años. Solo el 60% de los niños está vacunados aquí en la región del Biobío, y eso también afecta también en los contagios de los colegios, ¿cierto? Vemos que ahora, por ejemplo, se pide en el protocolo, con los cambios que se hicieron, que el 80% de los estudiantes tienen que estar vacunados por sala.
Así es, el protocolo desde el año pasado que se menciona que para el regreso a clases presencial de la totalidad de los estudiantes debe cumplir con un 80% mínimo de vacunación de sus estudiantes, los que están dentro de la sala de clase. Y precisamente, dado que el grupo de 3 años a 5 años ha sido el grupo etario que se fue implementando la vacuna más tardíamente, ha sido el grupo entonces que está con más retraso en su vacunación. Así que el llamado a las familias también es a poder ponerse al día con la vacunación en los niños. Muchas familias piensan que tal vez los niños son más resistentes, no les va a afectar tanto el virus, pero lamentablemente no es así. Hay síndromes bastante estudiados en niños relacionados con el COVID y que puede ser grave. Ya hay una tasa, yo creo que considerable, de contagios de COVID en niños preescolares, incluso en las salas de cuna, jardines infantiles, y los niños finalmente llevan el virus a la familia y a sus cercanos, por lo tanto no están inmunes si no tienen su calendario de inmunización completo, y además está el riesgo de seguir contagiando a otras personas. Así que por eso se cree que también la tasa el aumento de los contagios va a seguir durante estas próximas semanas, debidamente a la presencialidad de las actividades escolares y sobre todo los niños que aún no cuentan con su esquema completo. Priscila, para terminar, vemos estos cambios en el protocolo, pero nuevamente no se incluyó el aforo. ¿Tú crees que ese es un error? ¿Debería incluirse el aforo dentro del protocolo en los colegios? Más que el aforo, lo que a nosotros nos ha llamado profundamente la atención es que, existiendo la evidencia científica desde hace bastante tiempo, que dice que una de las medidas más importantes para el control de la pandemia es la ventilación. La ventilación en las áreas cerradas no incluye, rudimentariamente lo podemos lograr manteniendo ventanas abiertas, puerta abierta para realizar una ventilación cruzada efectiva. Sin embargo, existen otros métodos de ventilación y de control incluso del CO2 al interior de los establecimientos, medidas que se han establecido en países como Europa, incluso en Argentina. En Argentina hay establecimientos educacionales que han establecido la medición de CO2 al interior de las salas de clases para poder ir controlando la medida de las ventilaciones que necesitan las salas de clases. Por lo tanto, el aforo, más que considerar aforo dentro de una sala de clases, yo creo que es más importante las medidas de ventilación, que creo que faltan, que no son acorde a la evidencia científica actual y que están al alcance de la mano. Yo creo que faltó tal vez un poco más de conocimiento por parte de las autoridades, o tal vez faltó tener las ganas de implementar estas medidas que son más tecnológicas, requerirán tal vez alguna ejecución monetaria, ¿cierto? Pero que realmente eran muy necesarias, sobre todo en las salas de clases. Francisco, ¿tienes alguna pregunta? No, quedó claro. Priscila tocó varios puntos. Te agradecemos el contacto y es un tema que seguimos reporteando para tener un completo informe en la edición central. Así que te despedimos, Connie. Muchas gracias por tu despacho. Muy buenas tardes, Francisco.